Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Es para mí un placer estar con ustedes de nuevo en esta semana del 14 de este mes de agosto, con todos los hechos y acontecimientos contundentes que están pasando. Pero en especial este día lo estamos grabando un día antes del 14, lo estamos grabando este 13 por una fecha profundamente significativa dentro del pueblo de Israel. Y para ello tenemos un invitado especial que ya lo vamos a presentar. Pero antes, miremos esta lectura de las Sagradas Escrituras. Dice así: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Yahweh: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y no entrará nadie por ella, porque Yahweh, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Ezequiel 44, 1, 2. Impresionante, pero impresionante esta lectura de Ezequiel, porque cada vez que vamos a Jerusalén y vemos esa puerta, la puerta dorada, cerrada, sellada, nos recuerda este impresionante pasaje. Y precisamente por la fecha profundamente significativa es que hemos grabado el programa El Mundo Actual este día 13, por el significado también que tiene dentro del pueblo de Israel. Recuerde que para Israel, Jerusalén es el corazón. Ahí es donde todos los ojos, en cualquier parte donde se ora la comunidad judía, dirige sus oraciones, su mirada hacia Jerusalén. Allí, en uno de los montes que rodea a Jerusalén, está el monte de Moriah. Ese monte de Moriah, profundamente sagrado para el pueblo judío, eminentemente sagrado, no solamente para el pueblo judío, también para el pueblo cristiano. En el año 620, cuando se levantó el islamismo, entró uno de los conquistadores, Omar el Saladín, y ocupó ese monte sagrado y puso allí un templo islámico. Y hasta hoy en día, por increíble que parezca, se le prohíbe a judíos abiertamente y a cristianos orar pública y abiertamente en el monte de Moriah a nuestro grandísimo Dios Todopoderoso. Qué impresionante y qué increíble. La última vez que llevé el grupo, tuvimos que decirle a toda nuestra gente que dejara sus Biblias en el bus, porque los líderes que son palestinos, que custodian el monte de Moriah, no dejan entrar a ningún cristiano con la Biblia. Tuvimos que dejar las Biblias ahí. Impresionante. Ese monte que tiene significativo profundo en el pueblo judío. Ese monte que tiene extraordinaria historia desde el padre Abraham, el padre Jacob y sobre todo el rey David. Es para mí un privilegio y un placer presentar por la fecha que va a tocar a nuestro querido amigo, lo considero como un guía espiritual también, porque siempre está pendiente para orar por su servidor, me visita en la casa, aunque la última vez estaba con COVID. Estoy hablando del doctor, es un médico al estilo de Lucas. Recuerda que Lucas era rabino médico, los únicos que tienen autoridad para hacer circuncisión. Él es un médico y rabino. Fue rabino por muchos años aquí en la comunidad judía de McAllen, Texas. En este momento está ejerciendo su trabajo de rabinato en el estado de Florida. Y constantemente, después de la crisis del 7 de octubre, él está viajando constantemente a Jerusalén para ir a orar. Nosotros los cristianos no usamos la palabra rezar, sino orar. A orar por los soldados de Israel, a respaldo, apoyo junto con otros rabinos. Es para mí un placer presentar al doctor y rabino Claudio Kogan. Bienvenido, rabino, a nuestra conferencia. Muchas gracias, doctor Bolaines, por la introducción y sus palabras.
acerca de Lucas, acerca de los acontecimientos. Es un honor, como siempre, estar con usted y con toda la audiencia de su programa. Sé que el programa va a ser mañana, pero en el día de hoy estamos conmemorando Tisha B'Av, el 9 de Av. Es el día de tristeza que rodea la historia en el pueblo de Israel por todos los acontecimientos nefastos que sucedieron en esa fecha, en diferentes años, diferentes momentos. Por eso, si me permite, quiero un poquito hacer un poco una recopilación de todos los eventos que se recuerdan en el día del 9 de Av, el día de hoy. Es un día no de festejo, sino de conmemoración, de ayuno, un día de regocijo, un día de arrepentimiento de dónde estamos y a dónde vamos. Comencemos con el año 586, antes de la era común, donde los babilónicos destruyen Jerusalén y lo que queda es la parte de atrás, como ustedes ven en la foto de mi espalda, del muro de los lamentos que va a ser después, digamos, reconstruido posteriormente y lo que se llama en hebreo Shivat Zion en la era persa en el año 322 y nuevamente ante la común y va a ser destruido el segundo templo. El 322 se construye, se reconstruye el año 70 después de la era común, se destruye por segunda vez. Ese templo que Jesús iba, que enseñaba, que predicaba, se vuelve a destruir por los romanos, quedando esa parte que usted ve atrás, que es lo que se llama el muro de los lamentos, que es la muralla que rodeaba al templo. Donde usted también citó la mezquita que está construida, es donde estaba originalmente el templo de Jerusalén. O sea, si hoy usted visita, va a ir por túneles paralelamente a esa pared y va a estar muy cerca de lo que era el Santa Santorum, que es, en hebreo decimos el Kodesh Kodeshim, que es el lugar donde estaba el Arca de la Alianza. Posteriormente, hechos que han pasado fueron las expulsiones primero la rebelión de Bar Kokhba en el año 123 de la Era Común contra los romanos, también ese día. Después la expulsión de Inglaterra de 1290, después de la Era Común, a la comunidad judía. También en ese mismo día, 9 de Ab, en 1492, cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué fue 1492? La gente dice, cuando Colón descubrió América. Pero también la gente no recuerda que el 9 de Ab de 1492 fue la expulsión de los judíos. ¿Qué significa? Que se le decía, váyanse de acá, que se decía, o se convierta o los matamos. Y mucha gente no sabe, pero Colón era judío también. Colón, que no ves, digamos, toma a muchas personas de las cárceles, que fueron puestas en las cárceles por los reyes católicos, los saca de las cárceles para que puedan acompañar en su expedición, que finalmente descubre América. Y también otros hechos que han pasado en ese mismo día, en el 9 de Av, el año 1914, la Primera Guerra Mundial comienza también en esta fecha, el 9 de Av. Y para un poco, como decimos en inglés, apurando el calendario, en el año 1994, en la Argentina, un 18 de julio, fue donde el momento en que el grupo Hezbollah pone la bomba de Lamia, que es la Asociación Mutual Israelita Argentina, o sea, el lugar donde la sede de la comunidad judía en Argentina, la comunidad más grande de Latinoamérica, y pone la bomba horas después del día de hoy, de 9 de enero. ¿Por qué digo todo esto? Porque en Israel, así como le estamos hablando, este, nos estamos preparando para una guerra y hay mucho temor que sean estas horas, ¿sí? Donde Irán bombardee junto con Hezbollah la tierra de Israel. Como sabemos, cité antes Hezbollah en el año 1924 y en Estados Unidos, digamos, son responsables de atentados internamente y externamente, como que es hora de decir al mundo, hasta acá llegamos, basta. Cuando lo visité a usted en su casa, si recuerda, le di esta medallita, que a ver si la cámara lo puede tomar, que es, La a ver tengo. si la, que es básicamente Ujú, pedir por los rehenes para que sean liberados, ujú, ¿sí? Que estén vueltos a casa. Hay 120 rehenes todavía, están en Gaza, entre ellos bebés, el bebé
que fue secuestrado, tenía 10 meses, argentino casualmente, que hoy ya tendrá un año y esperemos que esté con vida y casi un año y medio, están en manos de los de Hamas. Mucha gente dice, queremos ver Palestina libre. Nosotros también queremos ver Palestina libre, libre de Hamas, donde los chicos vayan a las escuelas y aprendan a cómo educarse, cómo poder vivir en un mundo mejor, no cómo destruir al prójimo. Recordamos el versículo de Levíticos que Jesús lo pronunciaba: ama a tu Dios como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, perdón. Y creo que es algo que tenemos que aprender y practicar bastante. Es interesante todo lo que ha ocurrido en la historia de Israel precisamente en esta fecha, en este día. Eh, Hablemos primeramente de ese impresionante templo, del templo de Salomón, considerado una de las 7 maravillas en aquel momento. eh, Entra precisamente de esas mismas regiones donde hoy está siendo acosado Israel. En aquel caso era Nabucodonosor. Háblanos un momento de eso cuando entra con sus tropas y no solo destruye, sino que se roban los utensilios sagrados del templo. Por favor, háblanos de esa primero y después hablamos cómo exactamente en el año 70 de nuestra era cristiana va a suceder lo mismo, pero por otra potencia. Adelante. Todo comienza el 17 del mes de Tammuz, que es el mes interior a Ab, y por 3 semanas se llama en hebreo Bein HaMeitzarim, que significa que son las 3 semanas desde que se sitia, se rodea la muralla hasta que se destruye. Son 3 semanas de tristeza que tenemos en el calendario hebreo, donde no se pueden realizar hasta el día de hoy casamientos y ceremonias y fiestas, porque es un momento de recuerdo. Y termina toda esa etapa con la destrucción del templo del 9 de Ab. Y desde hoy, 9 de Ab, hasta el año nuevo, comienzan 7 semanas de lo que se dice en hebreo de tener fuerza, de poder tener consuelo para poder llegar a un año nuevo fuerte. Las tropas de Nabucodonosor destruyen el templo y básicamente dispersan a todo lo que es el reino de Yehudá, ¿sí? Y es un momento bastante fuerte espiritualmente porque el templo simbolizaba el lugar, la casa divina, la casa donde estaba Dios. Como usted dijo, todo el templo que está en la foto que puedo ver en mi espalda, había un templo y la muralla. Era un templo que estaba hecho de oro, porque el rey Salomón, digamos, y un poco criticado en su momento, cobró muchos taxes, muchos impuestos para construir ese templo lleno de oro, con todas las columnas de oro. Entonces, la idea espiritual era que Dios estaba en el templo. Es solamente los sacerdotes que se llaman Kohanim, Cohen, y de hecho yo casualmente, además de todo, soy Cohen también, teníamos el privilegio de realizar las ceremonias. Entonces, al destruirse este templo, la concepción teológica judía se moviliza bastante, porque era el lugar donde se iba 3 veces al año a llevar las cosas mejores, como la fiesta de Pesaj, de Shavuot, que es Pentecostés, y Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Se llamaba siempre esas 3 fiestas, se llaman de fiestas de peregrinación a Jerusalén. Entonces la gente venía de todos lados caminando y se hacía el viaje, se iba caminando a Jerusalén. Y al destruirse el templo, el aspecto espiritual dice, bueno, y ahora Dios nos abandona. ¿Qué hacemos? Y es el comienzo, paso a paso, donde la idea teológica en el judaísmo comienza a verse que Dios no reside en un solo lugar, reside en todos los lugares. Y de hecho, el arca va a ser un arca portable. Comienzo lo que se llama lo que es la sinagoga, el concepto de sinagoga, que significa en griego congregación. Como más de una vez lo hablamos, la palabra iglesia significa en latín congregación. Entonces, fíjense, congregación es la idea judía, la sinagoga, la palabra griega lo ejemplifica, y la iglesia, que viene de la palabra también congregación, en latín se es congregación. Entonces, muchas congregaciones, muchas sinagogas comienzan a formarse en diferentes lugares, ¿sí? Pero siempre la idea era de volver a Jerusalén. Por eso el movimiento se llama Shivat Zion 320-325,
donde comienza el movimiento con Esra y Nehemia, ¿sí? Para volver a reconstruir el templo. Y se reconstruye el templo, pero ya no era de oro. Era un templo diferente, era un templo construido por Esra y Nehemia, profetas, pero no era de oro como era el primer templo de Jerusalén. Que como usted dijo bien, este segundo templo va a ser destruido posteriormente por los romanos en el año 70, pero ya después de la era común. Interesante toda la historia cuando en el año 70 de nuestra era cristiana entra el general Tito, que más tarde se convertiría en César, destruye el templo. eh, Dice una de las historias que se lee ahí en Qumran, este, que cuando él vio, porque es Herodes el Grande, que es el que lo trata de hacer lo más cercano, lo que fue el primer templo. Hay que entender que es impresionante lo que hizo Herodes el Grande cuando lo embelleció ese segundo templo de una manera impresionante. No al nivel de Salomón, pero como quiera era impresionante el templo. Luego, cuando entra Tito y ve esos mosaicos, esas piedras extraordinarias, y dice que Tito toma la decisión de pulverizar esos mosaicos o grandes, esas piedras grandes, para evitar, según él, que los judíos intentaran reconstruir el tercer templo. A la vez, fíjese que sin darse cuenta, Tito estaba cumpliendo una profecía de Yeshua Nazareno, de Jesús el Nazareno, que había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada hasta que estuviese listo de nuevo para los tiempos finales. Ahora bien, interesante porque a partir de ese momento dice la historia que este Tito se llevó la impresionante minorá, esa minorá de oro de seis pies de altura, y se la llevó para Roma, igual que lo había hecho también Nabucodonosor. Desde entonces el pueblo de Israel, rabino, llora y el lugar más cercano al templo es el Muro de los Lamentos. Y allí háblenos de esa experiencia, sobre todo el canto Jerusalén de Oro, donde se toca de una manera sentimental y profundo que recuerda cuando en casi 2000 años se le prohibía a los judíos siquiera asistir al Muro de los Lamentos para adorar al Altísimo Dios Todopoderoso. Ha sido una época dura para el pueblo de Israel para adorar a su grandísimo Dios. Ahóndenos más sobre esto, rabino. Exactamente, usted lo dice bien claro, queda la destrucción del segundo templo en los 70 y lo que queda es la muralla occidental que rodeaba al templo. O sea, ni el templo, sino que lo que rodeaba al templo. Y es el lugar más sagrado del pueblo de Israel, donde cuando rezamos hacia el este, de todos los lugares. ¿Por qué? Porque está Jerusalén y Jerusalén es el lugar. Es el lugar que algunas personas acostumbran a escribir algunos papelitos, algunos deseos y ponerlos en la muralla. Es el lugar donde dirigimos las plegarias. Es el lugar donde mismo ayer mismo, los generales quisieron ir a rezar, previniendo lo que puede pasar en estas horas que se vienen. Es un lugar muy sagrado, un lugar donde yo siempre voy, no importa el momento que sea, trato de ir apenas llego, apenas piso Tierra Santa, porque es un poco el lugar donde me atrae espiritualmente a ir. Viajo por todo el mundo, pero no he conocido el lugar que me atraiga tanto como es lo que decimos en hebreo, el Kotel Amaraví, que es la muralla occidental del templo. Es un lugar donde se nos prohíbe visitar, es un lugar donde mismo ante el 67, que estaba en poder de Jordania, se tiraba materia fecal, los jordanos tiraban para el lado de la parte judía, fíjese. Por eso cuando se conquista, digamos, se reconquista Jerusalén, se pelea, digamos, no con armas, sino con cuchillos, para no dañar ningún lugar, y se reconquista, y hay una frase que se dice bien clara que se dice Arabait Beyadeinu, que significa
digamos, la montaña de Sion está en nuestras manos cuando se conquista, se reconquista. Eh, por eso es que me apena el momento que estemos viviendo ahora a nivel mundial, el antisemitismo floreciente, a nivel de Israel, con rehenes todavía en posición de Hamas. Y fíjese la palabra Hamas, interesantemente, para los latinos. ¿Cómo suena la palabra Hamas si bien no es en español? Jamás nos dice, no queremos más esto, nunca más, jamás. Y digamos, y vamos a rezar para que vuelvan digamos, los rehenes a la tierra, digamos, de Israel. Yo le he comentado a uno de mis profesores, el señor Itzik Horn, digamos, tiene a sus dos hijos todavía rehenes ahí, digamos, ella de 45, 40 años probablemente. Lo Y tuvimos en el programa El Mundo Actual, ¿se acuerda? exactamente, sí, sí. Y digamos, y yo le dije a Itzik que yo lo conozco hace 40 años y Itzik me decía siempre, yo quiero paz, quiero paz, quiero paz. Y cuando lo vi, esto fue hace 40 años, cuando lo vi posteriormente a que fueron sus otros hijos, me dice, Claudio, mis pensamientos han cambiado por la realidad que estoy viviendo. Entonces, eh, hoy por hoy seguimos rezando. Sabemos que jamás el Hezbollah tienen que ser destruidos porque no buscan la paz, buscan totalmente la guerra. Y una de las pruebas es que enseñan a sus hijos, sí, pueden mirarlo por internet, por YouTube, cómo endoctrinan a sus hijos para matar al prójimo, no importa quién fuere. Entonces, uno se pregunta, ¿en qué mundo estamos viviendo? Cuando un chico es educado para la guerra. Las palabras no sé si se recuerda, de Golda Meir, que le dijo a Sadat, que era presidente de Egipto, el ministro de Israel, que va a haber paz cuando nosotros y cuando nuestros hermanos estén más poniendo la fuerza en nuestros hijos y nietos que en las armas. ¿Sí? Y eso es un poquito lo que todavía hoy no está pasando. Eh, digamos, yo veía ayer un video que me alarmó bastante, como un chico de 10 años decía, hay que continuar el labor que hizo Hitler. Y yo digo, ¿quién le habrá enseñado a este chico de esto porque no tiene idea de lo que está diciendo? Y hacer estas cosas y decir estas cosas y tocar estas cosas me ponen un poco a pensar en dónde estamos parados como civilización y cómo estamos parados, cómo creamos en Jesús, en Adonai, también en Alá. Creo que todas las visiones religiosas son para mejorar el mundo en que vivimos. Es muy interesante, Rabino, en este momento estamos en los últimos minutos del programa El Mundo Actual. Eh, es difícil, dijo una vez Simón Pérez, que ya está en eternidad. Dijo Simón Pérez, es difícil hacer la paz con alguien que no quiere la paz. ¿Cómo se puede? Y eso es lo que el mundo en este momento no entiende, y la inmensa mayoría, por la desinformación en las redes sociales, donde hacen ver a Israel como el villano, como el que se niega a darle una oportunidad al pueblo palestino, que por cierto es presa no solamente de este grupo, sino presa del espíritu de adoctrinamiento de odio. Entonces, en el corazón aún de esos mismos niños, tal como lo decía Golda Meir, la paz va a iniciar, como le dice a Sadat en aquel momento, cuando enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es difícil que se llegue a una paz cuando el otro pueblo realmente no propugna hacer la paz con su vecino, sino la destrucción, y que triste y catastróficamente el presidente Pedro Sánchez repitió las mismísimas palabras de Hamás, diciendo un Estado palestino desde Jordania hasta el Mediterráneo. La gente, Rabino, no sabe qué significa esa consigna. Por favor, porque vamos a terminar unos últimos 5 minutos, por favor, exprésenos. Lamentablemente, cuando líderes de naciones son ignorantes y no conocen la historia, repiten frases, digamos, yo creo que caen después y hay
así decimos en el judaísmo, una mitzvah, que es un acto de caridad, una acción buena, produce una acción buena. Y una acción mala produce una acción mala. Creo que cuando la gente está desinformada, cuando los líderes no saben dónde van o qué hacen, digamos, caen y digamos, después y el destino nos hace caer. Yo quiero y espero que el mundo despierte, que se dé cuenta que esto no es solamente un conflicto que tiene Israel, que pasa ahora en Israel, pero pasa a nivel mundo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, tocando una tecla, una, una bomba puede ir a explotar a otro lugar lejano también. Y espero que el mundo haga lo posible digamos, por entender que sí tiene que haber un Estado palestino, pero tiene un Estado palestino y un Estado de Israel, digamos, cuerpo a cuerpo, luchando por lo mejor en el Medio Oriente. Cuando dice la gente, dice desde desde el río hasta el océano, no sabe lo que está diciendo, porque la gente le pregunta, ok, ¿qué río, qué océano? Y no tienen respuestas correctas para decirlo. Pero son cosas que la gente va repitiendo. Ver las imágenes que pasan hoy por hoy en Gaza son catastróficas, pero son imágenes que lamentablemente suceden porque es una respuesta al secuestro y matanza de más de 1.000 personas que ocurrió el 7 de octubre. Y decimos en hebreo el 7 de octubre, Shiva de October, y la palabra Shiva es cuando uno guarda Shiva, que significa cuando una persona fallece, o el periodo de duelo. Fíjese como el 7 de octubre se liga en hebreo con Shiva, que es duelo en octubre. Entonces esperemos que el mundo pueda recapacitar, esperemos que sus oyentes puedan, digamos, seguir orando por la paz y podamos seguir ayudando. Y nuevamente, como lo dijimos una vez, hoy por hoy hoy por hoy más que nunca se necesita ayuda en diferentes aspectos para construir y, digamos, y hacer cosas en Israel. Como por ejemplo, me acaban de llegar un pedido para hacer un refugio antibomba, ¿sí? Para lugares de comida, para lugares, digamos, de ayuda a traer insumos. Es impresionante. Y los vuelos no están llegando, están todos cancelados para llegar a Israel, ¿sí? Y eso hace que no haya turismo, eso haya que, digamos, perjudique la economía. Hay mucha gente, más de 80.000 personas que vivían en el norte de Israel y hoy están viviendo en hoteles refugiados. Mucha gente en el sur vivía en los kibutzim que no pueden volver a vivir. Y eso crea problemas socioeconómicos grandísimos. Y por eso que esperemos que esto termine de una forma lo mejor posible para que muera menos gente, pero que se acabe y que de una vez por todas la cabeza del cascabel, la cabeza de la serpiente, como lo sabemos todos y lo sabemos todos, es Irán, pueda ser exterminada. Rabino, estamos llegando a este momento y este día 9 del mes Ab es un momento duro, doloroso, de remembranza en la historia del pueblo de Israel, desde la época del primer templo y toda la historia que usted marcó en este momento. La situación que está viviendo Israel en este momento es eminentemente delicada, profundamente delicada. Usted lo acaba de mencionar, no están yendo vuelos, no están yendo las líneas aéreas. Hay miles, no solamente de familias judías del norte que han sido obligadas a dejar sus casas y estar en campamentos de refugiados. Miles de trabajadores israelíes que viven del turismo de peregrinación, pero también miles de palestinos que son gente linda y que viven también del el turismo de peregrinación. En este momento están sin trabajo. No sé cómo la están pasando. Y no es culpa de Israel, sino de la cabeza de la serpiente del cascabel, que sabemos que es Irán, que se da el lujo de atacar, asesinar, matar, pero que cuando Israel se defiende, entonces sale pegando gritos diciendo que Israel los está invadiendo. O sea que, en otras palabras, Rabino, ellos pueden atacar y atacar, matar, pero que Israel no se defienda. Porque si se defiende, entonces salen en el mundo y como tienen cierta influencia en las Naciones Unidas, salen pegando gritos
que los judíos son unos infractores. Esta es la realidad, triste y cruda. Por favor, denos las últimas palabras y una oración, no solamente por la comunidad judía, sino por el pueblo palestino también, que es víctima no de Israel, sino del terrorismo de Hamas y de Irán. Por favor, para finalizar. La palabra que decimos en hebreo es shalom, que es paz, y en árabe se dice salam, casualmente. Y significa no solamente paz, significa un estado de completud. Esperemos que prontamente el pueblo palestino entienda que el pueblo de Israel quiere la paz, que va a ser ese lugar para dos naciones que van a compartir y van a poder crecer juntas. Esperemos que los chicos puedan aprender las palabras de la paz y practicar la paz y no prepararse nunca más para la guerra, como lo dijo bien claro el profeta Isaías. Que Dios pueda iluminar al Medio Oriente, que Dios pueda bendecir a cada habitante de esa región, sea judíos, israelíes, palestinos, musulmanes, cristianos, y que prontamente el mundo reconozca que hace falta paz y la voluntad de dos naciones de poder llegar a esa paz, porque si no, vamos a ir a la destrucción total, no solamente del Medio Oriente, sino de toda la humanidad. Hoy, como sabemos, hay armas atómicas, hay armas nucleares que pueden tener su ramificación en diferentes lugares y esas ondas pueden comprometer a más personas y a más lugares en todo el planeta Tierra. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios pueda dar claridad a los gobernantes y poder iluminar a los pueblos para que todos juntos levantemos y podamos orar por la paz. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Hemos tenido con nosotros una vez más al doctor, médico y rabino Claudio Kogan. Es un placer, rabino, que haya estado de nuevo con nosotros y en el momento en que tenga que ya abrirse las puertas a Jerusalén, estamos listos. Es más, a lo mejor pues, ya hasta han puesto a disposición ya para que vaya con usted. Vamos a ver, el problema es mi agenda, pero si puedo abrir en este próximo viaje que se nos abra, pues voy con usted para que demos Los asistencia. oyentes, si quieren ayudar, por favor comuníquense conmigo porque hay muchas formas Así es, y muchas necesidades de poder hacerlo. así es, Lo definitivamente. bendigo y le agradezco el tiempo que me dio para poder hablar con usted. De hecho, tenemos unas pequeñitas ofrendas que han depositado hermanos de México y que en el momento que venga aquí lo estoy guardando ahí para depositarlo. Y si tengo que ir con usted, vamos a ir. Tengo otros grandes amigos rabinos que son amigos suyos allá y estar juntos con ellos allá para que vayamos a orar. Así será. Shalom, Shalom. Muchas gracias.